más 78, que titula Hormonas córticos suprarrenales, y capítulo 80, hormonas para tiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio, del fosfato, vitamina D, como también huesos y dientes, formación de huesos y dientes. Bien, entramos al capítulo 78. La glándula suprarrenal tiene dos porciones importantes. Se encuentra en el polo superior de los riñones, tiene una porción central llamada la médula suprarrenal, que corresponde a un 20% de la glándula. Y esta glándula suprarrenal, o digo la médula de la glándula suprarrenal, cuando está activa por acción del sistema nervioso simpático, va a liberar adrenalina y noradrenalina. Va a ser de un 80% la proporción de adrenalina y un 20% la proporción de la noradrenalina. Bien, esa es la función de la médula suprarrenal. Sin embargo, la corteza suprarrenal tiene porciones muy importantes, lo pueden apreciar en la diapositiva. Miden 4 gramos, más o menos pesan como 4 gramos cada glándula. Y en esta glándula, que tiene una corteza por debajo de se encuentran 3 capas. La capa glomerular, voy a abreviar acá, entonces acá tenemos la capa glomerular, tenemos la capa fascicular y la capa reticular. Bien, estas capas, en realidad, la capa más externa corresponde a un 15%, es una capa delgadita, donde hay una enzima. Esta enzima se llama, se produce en las células, se llama aldosterona sintetasa, que va a producir la aldosterona, secreta la aldosterona. Es un mineralocorticoide, entonces acá ponemos mineralocorticoide, abreviado mineralocorticoide, porque tengo poco espacio, no calcule bien. Bien, luego tenemos la otra capa, que es la fascicular, es mucho más ancha, representa aproximadamente el 75%. Esta de acá entonces sería el 75%, por lo tanto va a tener una secreción bastante significativa de cortisol, que es un glucocorticoide. El cortisol es un glucocorticoide. Entonces acá tenemos abreviado glucocorticoide. Bien, también se produce la corticosterona. Van a ver ustedes en la siguiente diapositiva múltiples hormonas. Se dice que hay aproximadamente como 30 hormonas, de las cuales las más importantes son estas dos, la aldosterona y el cortisol. La aldosterona es un mineralocorticoide y el cortisol es un glucocorticoide. La primera, mineralocorticoide, que tiene que ver en el metabolismo de los minerales, del sodio, del potasio, como también del cloro o cloruro. En cambio, el cortisol tiene que ver bastante en el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas, es decir, que puede permitir un ascenso o una hiperglucemia cuando la concentración de cortisol es más de la adecuada. Por lo tanto, interviene en el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono, como también de las proteínas. Y la capa más profunda, la reticular, va a producir andrógenos, ¿no? Entonces sería el 10%. Esta capa sería el 10% y produce andrógenos. Y los andrógenos, entre ellos tenemos la EPI, o digo la DEA. Acá tenemos una hormona que se llama la DEA, que significa dihidroxiepiandrosterona. Entonces, deshidroepiandrosterona. Esa deshidroepiandrosterona es una de las principales, de los principales andrógenos. También está la androstenediona, otra sería la androstenediona. Además de una pequeña cantidad de estrógenos, también se dice que hay algo de corticoides. Bien, entonces los andrógenos tenemos dos importantes.
deshidroepiandrosterona y la androstenediona. Estas actúan al igual que la testosterona, pero cuando las concentraciones que se liberan son bastante elevadas, puede producir trastornos muy conocidos, ¿no? Una de ellas puede ser, por ejemplo, podría ser un síndrome adrenocórtico, adrenocórtico, ¿no es así? Pero también más o menos otros que estas hormonas, como son masculinizantes, virilizantes en proporciones bastante elevadas, sobre todo tienen que ver bastante con el crecimiento de los vellos en la mujer, el crecimiento de las axilas y de los vellos pubianos, son gracias a estas hormonas, ¿no? Que serían los andrógenos, sobre todo la deshidroepiandrosterona. Y todos los corticoides, porque todos son corticoides, o son hormonas, como dice el título, hormonas córticos suprarrenales, todas se van a originar a partir del colesterol. Y en las mitocondrias de las células, donde actúan de esas células que generan las hormonas córticos suprarrenales, van todas las mitocondrias sintetizando un componente llamado colesterol desmolasa. Y este colesterol desmolasa convierte la LDL, que es el colesterol malo o lipoproteína de baja densidad, en un 80% procedente del plasma sanguíneo. Es la responsable para la síntesis de todas las hormonas, como es se va a formar acá la pregnenolona. Y a partir de la pregnenolona se forman los demás componentes. ¿Qué componentes? La aldosterona, el cortisol, la deshidroepiandrosterona, la corticosterona, como cortisol, o sea, uno parecido al cortisol, pero con menos efecto glucocorticoide, y también los andrógenos. Bien, entonces acá podemos apreciar nosotros que el 80% del colesterol procedente del plasma sanguíneo es la que va a formar la pregnenolona. La pregnenolona es el primer paso en la formación de estas hormonas. Entonces el colesterol de un 80% del plasma sanguíneo y un 20% en las propias células sintetizan, favorecen la síntesis de la desmolasa, colesterol desmolasa. A pregnenolona después se forman en aldosterona, cortisol, la DEA, androstenediona. Acá tenemos, fíjense, aldosterona, cortisol, androstenediona y la deshidroepiandrosterona. ¿Qué características tiene? El colesterol por la desmolasa se convierte en pregnenolona. Luego, por diferentes tipos de enzimas, finalmente sintetizan aldosterona, luego cortisol, luego la androstenediona y luego tenemos la deshidroepiandrosterona o la DEA. ¿Qué características tiene? Fíjense, hay ligeros cambios en el número de carbonos que tiene el colesterol. Por ejemplo, el cortisol en el carbono 3 tiene un cetoxígeno. En el carbono 11 tiene una hidroxilación del oxígeno en ese carbono. En el carbono 21 también hay otra hidroxilación. Acá hay una hidroxilación. Esa es la característica del cortisol. En cambio, la aldosterona es acá tenemos uno que es el 8, que tiene un oxígeno. Esas ligeras diferencias hacen que tengan funciones completamente distintas. En mi época de estudiante me acuerdo que hablábamos del ciclo pentano periodo penantreno, ¿no es así? Bien, entonces así se forman todas las hormonas conocidas como córticos suprarrenales. Bien, pero ¿cómo se van a metabolizar? Una vez que fueron utilizadas, llegan al hígado y en el hígado, por el ácido glucurónico, se va a metabolizar para luego convertirse en algunos componentes, y un 25% se va a liberar por la bilis. La cuarta parte se libera por la bilis para que llegue a las heces y se eliminan de esa manera. Pero estos productos
metabolizados ya no se pueden combinar con la proteína, por lo tanto circulan de forma libre para que pasen después a la circulación.